Emprender. Hoy día junto a Gabriel vamos a hablar de un tema bastante entretenido, así que muchas gracias por acompañarnos y adelante Gabriel, cuéntanos, ¿de qué trata el día? Bueno, el día de hoy la temática va a ser emprendimiento, divorcio y matrimonio, ¿ya? ¿Ya? Muchos se preguntarán ¿Qué quizás tiene que ver? qué tiene que ver el divorcio y el matrimonio con el emprendimiento. Pero tiene mucho que ver. Exacto, entonces vamos a tratar de explicar primero qué tiene que ver el matrimonio o cómo puede influir el matrimonio y el divorcio en un emprendimiento. Yo creo que deberíamos partir obviamente con la idea de cómo se ve el emprendimiento de forma como soltero, para después Sí, ir sí, avanzando claro. son las consecuencias que tiene Sí, probablemente tal el matrimonio, sí, para llegar después a la parte triste donde todos lloran, que es el divorcio, porque ahí si uno no está bien asesorado puede terminar obviamente en una catástrofe. en una catástrofe. Así que ya, pues partamos, Ya. engloba más o menos la idea. Entonces, para partir, primero tenemos que señalar de que una persona soltera, por ejemplo, quiere constituir su emprendimiento, simplemente cumple con todas las formalidades para constituir su empresa y listo. Ujú. Tenemos nuestra empresa. O sea, ¿Ya? la gracia de constituir la empresa, obviamente, para que se entienda en la casa con todas las cosas que nosotros hemos hablado, es para poder separar el patrimonio que Sí, tiene una persona natural con la nueva empresa que hace una personalidad jurídica completamente distinta a la persona exacto. natural. Sí, Entonces, como soltero, yo al momento de crear la empresa no tengo ningún problema porque estoy dividiendo el capital que yo tengo con el capital que yo estoy informando directamente en el momento de constituir la exacto. empresa. Sí. Ya. Entonces, ¿qué ocurre cuando estoy casado? ¿Ya? Entonces ahí tenemos que hacer de nuevo otra distinción. A nosotros en derecho nos encanta distinguir Siempre en se la ocupa, palabra. siempre se ocupa, hay que distinguir, pero Hay para que todo. distinguir para todo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces hay que distinguir en qué régimen patrimonial estás casado. ¿Ya? Efectivamente. Sí, porque tenemos que explicar también que cuando uno se casa con separación de bienes es como casi si estuviese soltero. Sí, o sea, no se confunden los patrimonios de los cónyuges. O sea, cada uno administra su propio patrimonio. O sea, supongamos que acá hay alguien que nos está escuchando en la casa y tiene la intención de casarse. ¿Qué regímenes matrimoniales actualmente existen? Ya, existen tres regímenes matrimoniales. Partiendo de que nosotros no nos metemos casi nunca. Sí. Tenemos el régimen de sociedad conyugal, ¿Ya? que es la regla general. O sea, si nada dicen en el acto del matrimonio, van a pasar al régimen de sociedad conyugal. Vale decir que uno, al momento de casarse, que es lo que nunca explican, es que uno va ante el oficial del registro civil y uno va a casarse efectivamente. ¿Qué es lo que hace? El oficial dice, está dispuesto a casarse con esta persona así, como uno le ve en las películas, pero el problema es que si uno no hace la capitulación matrimonial al momento del acto del matrimonio, se va a entender automáticamente que lo que es mío también va a ser de mi cónyuge automáticamente. Sí. O sea, para elegir el Régimen. régimen patrimonial, antes del matrimonio, debe hacerse cuando yo voy a pedir la hora del matrimonio. Ahí yo debo informar que voy a casarme en X régimen patrimonial. Eso ¿ya? se llama una capitulación matrimonial anterior al matrimonio. Al matrimonio. Si Sí, nada dicen al en momento el de acto del contraer matrimonio, van a estar en el régimen de sociedad conyugal, que es el más común en Chile. traducción al español, todo lo mío es tuyo y todo tuyo es mío. Mío. Ahí es lo complicado Sí. al momento de emprender. Entonces- y la pregunta es, al momento del matrimonio, si no se dijo nada antes a la hora de pedir la hora de matrimonio, Sí. ¿se puede pedir también la separación de bienes? Si no se dijo nada, sí, ¿Sí? sí, puede haber un pacto posterior. No, es coetáneo. Al momento de... No. O sea, tendría que ser posterior. O es antes o es después. Después se tiene que hacer una escritura pública en el registro Exacto. civil, pero no... Y subinscribir al margen en el registro civil el cambio del régimen patrimonial. Sí, o sea, nada del otro mundo. No, nada del otro mundo. Ya, Entonces, expliquemos un poco más o menos de qué se trata la sociedad conyugal. Para explicarlo en palabras bien simples, porque esa es la idea del programa, explicar todo esto lo más simple posible, hay que tener claro que la sociedad conyugal se confunde el patrimonio de ambos cónyuges. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la sociedad conyugal, como la palabra lo dice, es una sociedad. ¿Ya? Es Por como tanto, si fuera una empresa. sí, es como que yo llegué con X bienes y mi pareja llega con X bienes y esos Ya. bienes pasan a ser parte de la sociedad conyugal. Pero ojo, ¿Ya? hay que también explicar en la casa, que la gente usualmente no lo sabe, que es importante, Sí, que cuando uno habla de patrimonio piensa siempre en los activos. O sea, por ejemplo, supongamos un invento. Llega Scarlett Johansson y me dice, cásate conmigo. Obviamente yo iba a ser estúpido y decir que sí. sí, Pero como todos, o sea, llega Scarlett Johansson, ¿cómo no decir que no? Y el problema es que Scarlett Johansson tiene muchas cosas, sí, pero tiene el triple de deudas. O sea, Ya. su pasivo es mayor que su patrimonio. Y yo, como voy a estar estupidizado con ese tema, le voy a decir que sí. ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad conyugal respecto Ya. de mí? Lo que yo aporto son tanto activos como pasivos. Que eso es el patrimonio. ¿Ya? Por tanto, la sociedad conyugal está obligada
a soportar los gastos de la sociedad conyugal. Como los pasivos de ella pasaron a ser parte de la sociedad conyugal, el marido también va a tener que responder por los pasivos de ella. O sea, traducción española. Y al revés también. O sea, si es que ella entonces no puede pagar sus deudas porque es un ejemplo burdo, pero considerando este ejemplo, si ella debe 20 millones de dólares Sí. y ella no puede pagarlos, pueden perseguirme. Pueden perseguirte a ti y a tu patrimonio que ya se aportó, digamos, a la sociedad conyugal. O sea, persiguen a la sociedad conyugal. Como un todo. Como un todo. Ese es el problema de la sociedad conyugal Sí. y por eso estábamos explicando de O sea, una forma bastante tonta el por qué es importante al momento de crear una sociedad. Sí. Entonces ahora vamos al otro régimen patrimonial que es la separación total de bienes. Porque no nos vamos a meter en participación de las ganancias hoy día. No lo vamos a explicar sumeramente nomás. Ya. ¿Ya? Entonces, la separación total de bienes, en palabras simples, muy simples, Cada lo uno tuyo con es tuyo y lo mío es mío. Cada uno con su Cada uno patrimonio. administra su propio patrimonio. No se arma un patrimonio en común. ¿Ya? Lo complicado que se nos fue decirnos de la sociedad conyugal es que el marido es el jefe de la sociedad conyugal. Sí, claro, y que es un problema y que lo vamos a ver también el tema del artículo 150 cuando Patrimonio una reservado. mujer, por ejemplo, quiere emprender y está casada bajo sociedad conyugal. Sí, pero eso dejémoslo, yo creo que un Más poquito para el final. adelante, pero Sí. importante, o sea, consejo hoy día con las mujeres empoderadas, no se casen en sociedad conyugal porque técnicamente el marido administra toda la sociedad Sí. con salvadas Así que excepciones, pero lo mejor, sobre todo si van a emprender, es casarse con separación total de bienes. efectivamente. Además que los protege a ambos. Sí. Sí. Los puede proteger a ambos porque, como mencionábamos el caso de los pasivos, no van a poder perseguir al otro cónyuge en caso que tengan separación total de bienes. Y hay que cuidar la casa como un bien Es- familiar, ¿no? exacto. Y todos esos problemas de derecho que no vale ni la pena comentar. Ya, entonces uno se casa en separación de bienes ¿Sí? y uno mantiene su patrimonio de forma intacta. Intacta, tal cual como si fuese soltero. Ya, entonces para emprender lejos es la mejor idea. Es la mejor idea, sí. Ya, entonces para ir dejando y matando lo último que no lo vamos a entrar a fondo, el pacto de los gananciales. Ya. El pacto de participación en los gananciales es un híbrido entre la sociedad conyugal y la separación total de bienes. Como se dice en los códigos, una forma ecléctica. Ecléctica, claro. Entonces, la participación en los gananciales no es más que durante la vigencia del matrimonio Todo lo que o del ingresa, régimen, todo ¿sí? lo que ingresa se La so- entiende como que es en están- partes iguales. Sí, se divide en partes iguales, pero están separados totalmente de bienes, ¿ya? Mientras dura el matrimonio. Una vez disuelto el matrimonio, por cualquiera de las causales, se hace la participación en los gananciales. O sea, se ve de acuerdo a cuánto se participó cada uno De los cónyuges. y se hace un promedio. Para explicarlo en palabras simples, se hace un promedio. Entonces, el cónyuge que al final aportó menos recibe más, ¿ya? Por un Ya. tema de equidad. Sí, ¿ya? como lo que corresponde. Bueno, Ya. en todo caso, ahí sí, ya que estamos hablando de cosas que son bastante puntuales, si alguien de los que nos está viendo tiene alguna pregunta respecto de este caso, que es matrimonio, cómo se tiene que resolver este tipo de problemática, háganos las preguntas, estamos Sí, atentos al... claramente al- pueden hacernos todas las preguntas que estimen conveniente. que estimen conveniente, si ya tienen un emprendimiento, no lo tienen, no tienen dudas sobre el matrimonio o, si- el divorcio. O lo peor de todo, que si ya hicieron ¿cómo se llama? Su emprendimiento, ya están conformados como empresa, Sí. ya están casados con sociedad conyugal, ¿qué significa los potenciales problemas que pueden llegar a O que tener en el podría futuro? tener. Sí. Ya, Entonces, entonces ya, bueno. ya explicamos más o menos cuáles son los regímenes patrimoniales, ¿cierto? Efectivamente. Ya, y cuáles son sus implicancias. Durante el matrimonio, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver, en palabras simples, qué es lo que más conviene. Dijimos que es lo que convenía más cuando, supongamos, tengo un emprendimiento ya, o Ujú. quiero constituir uno y me quiero casar. Entonces, la elección ideal sería la separación total de bienes. ¿Ah? Bueno, que no lo haga, que no lo haga, también nos dicen. Pero supongamos que ya está agarrado, ya no hay más que hacer. No hay más que hacer, ya va. Sí o sí, cásese con separación total de bienes. Y si se casó con sociedad conyugal y tiene miedo de que algo pueda pasar, se puede hacer un pacto en el registro civil que es la separación total de bienes. Sí, o sea, un pacto Por escritura posterior, pública. posterior Así, al matrimonio. al matrimonio, en el cual pacten la separación total de bienes. Sí, que es lo mejor para proteger. Ahora, Exacto. ¿por qué lo vamos a explicar de la siguiente forma? Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si yo creo una sociedad y la sociedad tiene un capital, por ejemplo, de 50 millones de pesos y yo estoy casado con sociedad conyugal? ¿Cuál es el problema número uno? Si la empresa le va mal, mis acreedores van a ir a la empresa y se van a dar cuenta que, por ejemplo, no tengo existencias y van a ver que yo tengo en común junto con mi esposa, cónyuge, técnicamente, esposa es contrato esponsales, para que no me va a meter ahí, con mi cónyuge tenemos una casa. ¿Y cuál es el problema de la casa?
A los bancos les encantan las casas porque son fáciles de rematar y tienen mucha plata. Sí. Y no van a dudar de rematar la casa. Nos pasó. A mí en lo personal me pasó. O sea, el banco, mi papá debía una cantidad X de plata, podía pagarlo con automóviles, con muebles, etcétera, y el banco lo primero que pide es la casa, porque se paga más fácil. Ese es el problema que uno puede tener al momento de emprender y no separar el patrimonio de la empresa con la sociedad conyugal. Sí, o sea, eso es como consejo para cuando uno va a emprender, o sea, formalizarse como empresa para separar los patrimonios. Sí. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que una mujer casada en sociedad conyugal quiere emprender? Ya, lo que pasa es que, como nosotros habíamos comentado, en este caso la sociedad conyugal, el marido es el jefe de la sociedad conyugal. Exacto. Pero lo que nada quita que la mujer pueda tener su propio patrimonio y con ello pueda emprender. Claro. Y para eso viene el famoso artículo 150, Exacto. que con ello todos los actos que haga la mujer tiene que ponerlo. Por ejemplo, va a comprarse una empresa. Tiene que establecer al momento de que la compra, en una cláusula en la parte inferior, O al momento de constituir la sociedad. sea, que está comprando por el artículo 150, lo que se entiende que no pertenece a la sociedad conyugal. Exacto. Y ella la administra de la forma que estime conveniente. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Y que lo he visto mucho, es el hecho de que por desconocimiento de lo que estamos explicando, muchas veces mujeres constituyen empresas casadas en sociedad conyugal, constituyen empresas sin hacer mención al artículo 150. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Después, al principio quizás no va a tener ningún problema, va a poder facturar. No. Lo que pasa es que en la práctica da lo mismo si tiene 150 o no. Sí. Va a poder trabajar, va a poder vender, va a poder Pero va a llegar al banco. En algún momento va a llegar al banco. O antes de eso, el marido se da cuenta que la empresa de la mujer le está yendo súper bien y dice, hola, liquidemos la sociedad conyugal. Sí, claro. O viene el divorcio. Y Y ya, ya pues, pillan al marido en paso negro ahí. Claro, y liquidemos, pues. Sí, pues. Y entonces ahí va a venir la división de la empresa de la mujer. De la empresa de la mujer. Entonces, es importante de que si usted está casado bajo sociedad conyugal y no quiere arriesgarse, bueno, primero ojalá tener el régimen de separación total de bienes, sino hacer el trámite para poder tener el régimen de separación total de bienes. Si no lo hace, acogerse al artículo 150 al momento de constituir su empresa para que esa empresa la pueda administrar usted sin necesidad de la autorización del marido. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, va a querer acceder a créditos, va a querer acceder a cuentas corrientes y el banco le va a decir, ya, ningún problema, pero tráigame la autorización firmada de que tiene que venir a firmar su marido. Y si usted tiene problema con el marido puede que no quiera firmar o que no tenga quizás tiempo para hacerlo, entonces lo mejor es que utilice el artículo 150. Bueno, a todo esto Daniel Romero, un compañero de nosotros, nos mandó saludos y está estudiando familia con nosotros gracias mira qué bueno. Sí, es que esto es lo que nosotros vemos en el estudio para el grado. Técnicamente esto es de la materia de familia, que tiene una mezcla bastante entretenida con todo lo que es derecho societario, que es lo que nosotros nos dedicamos técnicamente. Sí. Bueno, entonces, para todas las mujeres que quieren emprender o ya están emprendiendo, es importante de que tengan conocimiento de los efectos del matrimonio en su emprendimiento. ¿Ya? O sea, sepárense de bienes antes de iniciar. Sí, o si aún no se han casado y se quieren casar, cásense con separación total de bienes, lo más simple, lo más rápido y además beneficia a ambos. Sí, porque acá viene lo complejo de lo que significaría un divorcio. Sí, claro. O sea, para ir avanzando... el tema que... O sea, que podemos estar hablando 5 horas perfectamente y realmente es pero horrible. Pero así como englobando, la idea siempre es que sea separación total de bienes. Sí. Y si es mujer y está en sociedad conyugal, que lo haga por el artículo 150. Por el artículo 150. Porque el 150 protege a la mujer, en este caso, sí, pero también protege al hombre. ¿Por qué protege al hombre? Protege al hombre en el sentido de que ¿qué pasa si a esta empresa le va mal? Buena pregunta. ¿Ya? O sea, si esta empresa lamentablemente no funciona, va a adquirir deudas, ¿cierto? Sí. Y estas deudas no van a afectar al patrimonio de la sociedad conyugal, sino que afecta solo al patrimonio adquirido por el artículo 150. Entonces, es un beneficio igual para ambos lados. Para el matrimonio, sí. Sí. Entonces, o sea, lo que busca proteger técnicamente es el patrimonio de la familia. Sí, claro, sí, claro. Entonces, es importante de que tengan presente esto, que al momento de constituirse se asesoren bien para que vean primero, si están casados, en qué régimen patrimonial están casados. O sea, lo que es súper fácil de ver. O sea, es cosa de que en el registro civil, el certificado de matrimonio gratuito, y ahí va a aparecer si es que hay separación total de bienes o no. O sea, para que se piense en la casa y vayamos entendiendo la idea.
Si yo, por ejemplo, hago un emprendimiento actualmente y no hago mi sociedad, respondo con todo mi capital. Entonces, lo primero que nosotros aconsejamos a todas las personas, a nuestros clientes técnicamente, es ponga la primera muralla de protección. ¿Cuál es? La sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene un capital y la persona va a responder máximo por ese capital. Sí. Y después, además de eso, póngale un segundo muro de protección, que es la separación total de bienes. ¿Por qué? Porque en caso de que la sociedad tenga que responder y atravesar el primer muro, el segundo muro va a proteger a la familia. Y esa es la gracia de que tiene hacer un emprendimiento con, uno, como empresa, porque responde a un capital determinado, y en segundo lugar, responder con separación total de bienes, porque no va a afectar de fondo al capital propiamente tal de la sociedad familiar. Exacto. Mira, aquí tengo una pregunta de Feliciano. Dice, hola amigo, aquí estamos desde Loncoche. Un saludo para la gente de Loncoche. Oye, pero precioso el sur. El sur no hay como el Me sur. llama, me llama. Una pregunta. ¿El artículo 150 también ocurre para emprendedores varones? No. El artículo 150 es un beneficio que tiene la mujer casada en sociedad conyugal. ¿Por qué existe este beneficio? Porque, como explicamos, el hombre es el administrador de la sociedad conyugal, ¿ya? Por tanto, todo acto que haga la mujer debe tener la autorización del hombre, no hacia el revés, ¿ya? Entonces, la ley se puso en el caso de que qué pasa con la mujer que trabaja, porque estas leyes, piénsenlo, que son... 1854. Exacto. Entonces, en la época en que la mujer por lo general no trabajaba y se dedicaba al cuidado de los hijos. Y en vez de hacer una modificación de estudio y correspondiente, que debiese ser hasta el día de hoy. En los tiempos actuales debiese modificarse. Es que por eso, si el 150 simplemente fue un parche curita en una herida del porte de un buque. Exacto. Entonces, lo que ocurre en este caso es que se le da este beneficio a la mujer casada en sociedad conyugal para que pueda administrar su propio patrimonio adquirido con su trabajo. Y en caso también de tener un marido que no tenga la capacidad de administración correspondiente. Y hay que entender que en muchos casos se da que están separados de hecho hace muchos años y no se sabe dónde vive el marido y continúan casados en sociedad conyugal. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer que quiere emprender? Su única opción es el artículo 150. ¿Ya? Entonces, contestando a la pregunta, no, solo para las mujeres casadas en sociedad conyugal. O sea, importante. Y en sociedad conyugal, ¿no sirve en separación total de bienes? Sí, no tiene sentido porque obviamente hay cada patrimonio de cada uno y lo administra cada uno indistintamente. Claro. No conjuntamente. No conjuntamente. Ya. Entonces, pasamos al tema ahora, al tema de que, bueno, tuvo un matrimonio y me voy a separar. ¿A separar o a divorciar? Primero separar. Sí, porque toda la gente piensa que separación y divorcio son sinónimos cuando realmente no lo son. Sí. Y lamentablemente eso lleva a las complicaciones que te estaba mencionando. O sea que de repente pueden llevar 20 años separados de hecho y nunca se ha hecho el divorcio. Entonces continúan casados en sociedad conyugal y después yo no tengo contacto con la expareja y la expareja no sé dónde vive. Entonces, ¿cómo voy a hacer que autorice, por ejemplo, una constitución de una sociedad? Se me ocurre que podríamos hacer un divorcio, no lo notificamos, defensor de ausentes y un juicio de un año. Claro. Entonces lo mejor es, obviamente, en ese caso, la mujer acogerse al artículo 150 y con eso puede operar como una persona independiente. Independiente. A pesar de que esté solo separada de hecho. Bueno. Entonces pasamos al divorcio. ¿Cuáles son los requisitos para poder divorciarse? Ya, hay que distinguir si los divorcios son de común acuerdo o es de unilateral. O sea, divorcio por culpa. Perdón, ahí me equivoqué. Hay que distinguir. Tenemos dos clases de divorcio en Chile. Sí. El divorcio remedio se llama así y el divorcio sanción. El divorcio sanción es cuando uno de los cónyuges se porta muy mal, hace cosas indebidas. Que están establecidas en la ley. Establecidas en la ley, efectivamente, y no cumple con las finalidades propias del matrimonio. Como, por ejemplo, maltrato grave a la intimidad, a los hijos, la tentativa de prostituir, así lo dice la ley, la tentativa de prostituir a la cónyuge o a alguno de los hijos, vías de hecho con alguno de los cónyuges que sea reiterativo en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Esto es una sanción judicial en la cual la infidelidad. Infidelidad también, pero reiterada, dice la ley. Reiterada, sí. Increíblemente. Y con eso, cuando se pueda aprobar en juicio, se acaba con un divorcio inmediato. No requiere tiempos como usualmente uno lo estima. Que ya lo vamos a ver en el divorcio remedio, requiere tiempo. Pero en este caso, el divorcio sanción es judicial, se tiene que hacer ante los tribunales, se tiene que probar por la persona que lo invoque, exacto. Puede ser por hombre o por mujer. O sea, el que pide el divorcio. Efectivamente, pero no tiene un tiempo establecido por la ley. Ahora, es difícil probar, es más engorroso, sí, claro. Y por eso, cuando viene el legislador nuevamente, se le ocurre la idea del divorcio remedio. Así que, demuestre usted conocimiento, juegue. El divorcio remedio lo podemos dividir en dos. Está el divorcio unilateral y el divorcio de mutuo acuerdo.
¿ya? El divorcio de mutuo acuerdo, ambos cónyuges están de acuerdo en que quieren divorciarse. Así es. ¿Ya? Entonces van conjuntamente, establecen una sola demanda, Sí. ¿ya? Y en la cual se va a resolver en una audiencia única. Única. ¿Ya? Cumpliendo con los demás requisitos. Los requisitos son el transcurso del tiempo, ¿ya? Ya. Que es lo que se llama el cese de la convivencia. O sea, tiene que transcurrir un plazo en los divorcios de mutuo acuerdo de 1 año desde el cese de la convivencia. Ahora, ¿cómo pruebas el cese de la convivencia? Porque Ya. hay dos respuestas. Sí. Horriblemente. Entonces, pero primero expliquemos Ya. cuáles son los requisitos y de ahí nos vamos Ya. a A lo la engorroso. práctica, a la parte Ya. práctica. Ya, entonces, tenemos eso, es 1 año de cese de convivencia en el divorcio de mutuo acuerdo. Así es. Y son 3 3 años años en el divorcio divorcio unilateral. unilateral. O sea, solo uno de los dos cónyuges quiere divorciarse. ¿Ya? Entonces tiene que esperar 3 años desde el cese de la convivencia. ¿Ya? Dicho esto, entonces, ahora vamos a explicar ¿Qué significa qué cese significa de la el cese de la convivencia? convivencia y cómo funciona. Esta ley es desde el año 2004. ¿Ya? Por tanto, los matrimonios celebrados con anterioridad al 2004, Ups. el cese de la convivencia se puede probar por todos los medios probatorios. O sea, eso fue una modificación que vino hace muy poco, pero realmente la ley lo establece bastante claro en la ley de matrimonio civil. Sí. Por eso, partamos qué dice la ley y después qué ocurre en el tiempo. Ya, la ley de matrimonio civil establece que el cese de la convivencia es un acto jurídico, ¿ya? Por el cual las partes o una de los cónyuges establece una separación de hecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que deja de vivir en el hogar común. Y tiene que constar en determinado documento. Y claro, que puede constar ya sea por escritura pública, en un acta extendida ante Ante el oficial del registro civil. Entonces, estas dos. Ahora, También ojo, por el inicio de la demanda de divorcio culposo. Sí. También aparece como una causa de separación. Entonces, lo que tienen que tener mucho ojo es que muchas veces la gente confunde de que, por ejemplo, que es la opción más usada, digamos, y que es la más simple y más económica, es ir a donde el oficial del registro civil y poner el cese de la convivencia. Ahí se les da un documento en que acredita que usted tiene el cese de la convivencia. Sí. Ya, no basta solo con ese Eso. documento. Tiene que presentarlo al tribunal y notificar el cese de la convivencia al otro cónyuge. Desde ahí se cuenta el plazo de los 3 años. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que los matrimonios celebrados después del año 2004, o sea, después de que empezó a existir el divorcio, deben cumplir sí o sí con estos requisitos. ¿Ya? Los matrimonios celebrados con anterioridad al 2004... O sea, no existía propiamente el divorcio, sino que era Claro. la nulidad del matrimonio lo Sí. que se hacía. Con anterioridad al 2004, los matrimonios celebrados con anterioridad al 2004 pueden probar el cese de la convivencia por cualquier medio probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Pero ojo, rápido ahí. Antiguamente, el matrimonio con anterioridad al 2004 no existía el divorcio. No. Lo que yo me estoy refiriendo es la celebración del matrimonio. Sí. Debe ser si es con anterioridad al 2004. Cualquier medio probatorio. Cualquier medio probatorio. Si el matrimonio fue celebrado después del 2004, Lo que debe ser por establece los la medios ley. que establece la ley. O sea, eso ¿Ya? es lo que dice la ley supuestamente. Sí, eso es lo que dice la ley. Ya vamos a explicar de que ¿A dónde vamos? hay discusión en los mismos tribunales. Ya, entonces, me quiero divorciar, me casé con anterioridad al 2004, puedo utilizar cualquier medio probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Puedo probarlo con testigos, por ejemplo, de que no, ellos ya no viven juntos, que es lo más usual Hace como que se utiliza. 20 años que no viven juntos, listo, y se Claro, acabó. y listo, fin del tema. En cambio, lo posterior al 2004 debería ser por los medios que establece la ley. Por ejemplo, Pero escritura pública. jurisprudencia actual ha considerado de que la ley no distingue, por tanto, se podría utilizar cualquier medio probatorio, Para incluso llevar en divorcio. matrimonios celebrados después del 2004. Se basa en que es una discriminación arbitraria. Porque Exacto. un matrimonio que es exactamente lo mismo técnicamente antes del 2004 o después del 2004 tuviera reglas diferentes, Sí. siendo que el matrimonio en sí es la misma institución. Sí. Entonces, hay tribunales que aceptan esta jurisprudencia y hay tribunales que no. Es que, ojo, también porque es el otro problema, los tribunales de familia, que son tribunales especiales que vinieron después de la ley del 2004, establecen que los medios probatorios que tienen para poder desarrollar todo tipo de materia, la forma de probarlo es con libertad de prueba. Sí. Pero también en el divorcio bloqueaba también La libertad de prueba. Entonces era algo Era bastante contradictorio, raro. entonces que esta jurisprudencia que ha salido últimamente, digamos, ha ayudado para que se pueda utilizar cualquier medio probatorio. Bueno, en todo caso, así como nimiedad para que se sepa en la casa, la idea, no sé si sabías, que cuando se crea el 2004 el Tribunal de Familia, el legislador pensaba que las mismas personas podían resolver sus problemas y no era obligatorio ir con abogados al tribunal. Sí, claro. Ese fue un problema. O sea, la ley va haciendo siempre sobre la marcha y realmente
mucho problema innecesario. Pero por lo mismo hoy día, si uno se casó posterior al 2004 y quiere divorciarse, puede tener en algún tribunal, y si tiene suerte, citando la jurisprudencia correspondiente en la demanda, puede tener libertad de prueba. Sí. ¿Alguna pregunta por ahí? No, todavía no. Eso justo estaba viendo. Ya, listo. Entonces, si me dan un momento, por favor, Sí. es hora de que vayamos con Al nuestros corte comercial. lindos colaboradores. Vamos al Exacto. corte comercial, así que Espérenos, nos ya vemos un volvemos. ratito. ¿Necesitas hacer la página web de tu empresa y no sabes dónde buscar? En la app del Club de los Emprendedores podrás encontrar todos los servicios y productos que necesitas. Búscanos en App Store y Google Play como el Club de los Emprendedores. En reunión, el cliente nos comentó que su contador le maquillaba el balance y nosotros le dijimos que no hacíamos eso. Cuando llegamos a la oficina, el cliente llamó a la ejecutiva y preguntó si nosotros pertenecíamos a alguna religión. ¿Acaso debemos pertenecer a alguna religión para hacer las cosas bien? ¿Eres profesional y quieres actualizar tus conocimientos? En Capacitarte Chile queremos entregarte las herramientas necesarias para que puedas conseguir empleo. Actualización tributaria, asistente contable, cálculo de remuneraciones y muchos cursos más. Toda la información la encuentras en www.capacitartechile.cl. Capacitarte, el arte de capacitar. Somos Nubox, la empresa dedicada a entregarte las mejores soluciones administrativas de software en la nube y el mejor servicio al cliente. Llevamos 18 años dedicándonos a potenciar a las pymes y a sus contadores en Latinoamérica. 14,000 clientes, 36,000 usuarios y más de 76,000 empresas confían su negocio en nosotros y nuestras soluciones. Contabilidad Nubox. Con declaraciones juradas automatizadas incorporadas. Software multiempresa para que expandas tu negocio y lo hagas crecer sin límites. Planes de cuentas predefinidos que te ayudarán a iniciar rápidamente la contabilidad de un nuevo cliente. Factura electrónica Nubox. Esta implementación rápida ya que no requiere instalación. En solo un día estarás listo para comenzar a facturar. Convenios exclusivos y tasas preferenciales con empresas de factoring. Flujo de caja gráfico y amigable. De un solo vistazo puedes medir la salud financiera de tu negocio. Remuneraciones Nubox. Posee generación automática de archivos Previred y PAR que facilitan el cumplimiento del pago de previsiones y sueldos. Tasas normativas vigentes actualizadas y al día para reducir errores. Además, haberes y descuentos predefinidos para que inicies rápidamente la configuración de una nueva empresa. Nuestros 3 sistemas, además, se integran entre sí, para que el envío de información no esté condicionado a digitar enormes planillas de datos, ni dependa de quién ni cuándo enviará un correo. Con solo usar la integración de los sistemas Nubox, la información estará disponible para quien autorices, mejorando la relación entre pymes y contadores. Bueno, amigos, estamos de vuelta ya después de este corte comercial. ¿Con Nubox? Con Nubox, sí. Colaboradores del Club de los Emprendedores, auspiciadores del club. Así que seguimos entonces. Casi me quedé dormido con la introducción. Entonces seguimos con el Con el tema tema. que estábamos viendo, el tema de la parte del divorcio. Ajá. Los requisitos, obviamente, del divorcio, divorcio sanción, divorcio remedio, divorcio de mutuo acuerdo y el unilateral, ¿cierto? O sea, eso ya lo vimos, ¿o nos faltaba? Sí, pues eso es lo que estábamos viendo. Ya. Es como para Ir retomando. retomando, sí. Así que hay que ver ahora cómo es el procedimiento para hacer el divorcio, en la práctica, cómo funciona esto. Fácil. Contratan a estos abogados que cobran, ¿cómo se llama? 100,000 pesos por 8 abogados. No, pero el tema del divorcio es un tema que es muy recurrente, entonces es importante que la gente sepa cómo funciona el sistema.
¿ya? El juicio de divorcio consta de 2 audiencias, ¿ya? Excepto en el de mutuo acuerdo, que va a ser solo una, porque consultada. obviamente están de mutuo acuerdo Sí, y no pero tendría sentido, digamos, La segunda extenderlo. que es de prueba, Sí, técnicamente. claro. Pero si es que el divorcio es unilateral, va a constar de 2 audiencias, una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio, ¿ya? En la audiencia preparatoria, lo que va uno cuenta la historia, dice cuáles van a ser los medios probatorios que vamos a establecer Y los hechos. y los hechos. Entonces ahí el tribunal va a decir, ya, entonces lo que deben probar es esto. Y va a ser un listado de las cosas que se deben probar en la audiencia de juicio. Llega a la audiencia de juicio y hay que probarlo Y efectivamente ahí uno con lleva las todos pruebas, sus medios probatorios, testigos, exacto, etcétera. ¿ya? Hasta probar el cese de la que se cumplen los convivencia requisitos técnicamente, para poder divorciar. decretar el divorcio. Y ¿ya? la pregunta del siglo es, ¿y usted cree que se puede retomar la vida en común con su pareja? Sí, pasa. Sí, porque si Hasta en audiencia. Yo, sí, yo lo vi una vez en una audiencia que se responden reconciliaron que- en la audiencia. Ah, no, yo vi que uno respondió que sí, la otra respondió que no, y era supuestamente bilateral. ¿Ya? Y uno dijo que sí creía que se podía arreglar. ¿Ya? Así que todo se derrumbó y Sí, tuvieron que po. irse a la Así bilateral. que pasan, esas cosas pasan. Sí. Pero otra cosa importante del juicio de divorcio es la compensación económica. Eso opera cuando hay... Uno de los cónyuges que no trabajó en esa época o trabajó menos de lo que podía, Pero eso es sociedad conyugal. no. O sea, Es en cualquier causal por eso, del matrimonio. por ley. Ahora, después que se fue abriendo, No. Esto funciona en cualquier régimen patrimonial. La compensación económica funciona en cualquier régimen patrimonial. Y es una compensación que no debe la sociedad conyugal, la debe el otro cónyuge. A el cónyuge que, no habiendo trabajado o trabajando menos de lo que podía, lo ha hecho para estar en el hogar común o Cuidado la de los crianza de los niños. hijos, etcétera, etcétera. sí, pero afectando su ingreso, su patrimonio, por lo que dejó de trabajar. Exacto, o sea, dejó de trabajar porque se quedó al cuidado de los hijos. Por ejemplo, el típico caso de una dueña de casa, por Sí. ejemplo, que no trabajó durante muchos años y después se divorcia y claramente su patrimonio sí se va a ver afectado porque pudiendo trabajar no lo hizo para cuidar la familia, que ese es el concepto, para el cuidado de la familia y por tanto va a quedar en una situación mucho más mala económicamente Gravosa. que el otro cónyuge. Que pudo desarrollarse Que pudo- tranquilamente exacto, en el transcurso profesionalmente, claro. Entonces, ¿cuáles son las cosas, los requisitos, o sea, no requisitos, sino las dimensiones que uno tiene que tener en consideración para hacer el cálculo de la compensación económica? Ya, tiene que primero establecer cuánto tiempo fue el que no trabajó o trabajó menos de lo que podía. ¿Ya? Eso es fácil porque se saca el certificado de cotizaciones previsionales o el servicio de impuesto interno o la renta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí se establece un plazo. Entonces, ¿cuánto podría haber ganado en ese plazo? ¿Ya? El tiempo El- es un factor. Sí, el ¿Qué tiempo. otro? El segundo es cuántos son los ingresos en relación a sus estudios, en relación... Si era profesional, no era profesional. Exacto, entonces se saca un sueldo más o menos promedio que ganaría una persona ejerciendo esa actividad y eso se multiplica por el tiempo. Y en la práctica, siempre la compensación económica termina en la entrega de la casa, en un usufructo Exacto, vitalicio. en un usufructo vitalicio, quizás en un acuerdo, ¿ya? O se puede pactar en cuota, o por ejemplo, en un emprendimiento, si en este caso supongamos que mi cónyuge, que nos estamos divorciando, yo tengo una empresa, ¿Ya? ¿ya? Yo perfectamente podría, como acuerdo de compensación económica, cederle una parte Acciones. de mis Incluso, acciones sí. de mi empresa, ¿ya? Y eso es lo complicado, porque técnicamente, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Donde se le dan las acciones a una tercera persona. Sí. Por ejemplo, nuestra sociedad, supongamos que nosotros no somos limitados, somos una sociedad por acciones, Sí. y yo tengo 50 acciones, tú tienes 50. Sí. Y yo me divorcio y le doy 25 acciones a mi Ingresaría un cónyuge. nuevo socio. Entonces ingresa una nueva persona que va a tomar decisiones también. Va a tomar decisiones, sí, va a ser parte de las decisiones y puede no estar de acuerdo como llevábamos la empresa nosotros y oponerse. Entonces, ese es un tema que por lo general los riesgoso. emprendedores tienden a verlo como algo externo. El tema, por ejemplo, divorciarse, el tema de casarse y muchos otros temas que son legales, pero que no se le toma el peso para su emprendimiento. Lo que pasa es que al momento de desarrollar el divorcio, cuando se está viendo la audiencia, se le pregunta al cónyuge que usualmente tiene más patrimonio, en este caso la mayoría de las veces, sin ser machista, es el hombre, y le pregunta qué cosa usted tiene. Un auto, una casa, etcétera, pero lo que la gente no sabe es que una sociedad también es un activo. Sí, claro. Entonces, oye, pero ¿sabes que no me interesa la casa? No me interesa el auto. Yo quiero participar en tu sociedad. Y puede perder parte de la sociedad en este caso, netamente,
por un mal acuerdo o que el abogado no sepa lo que está haciendo. Sí, claro. Entonces, otro tema importante respecto al divorcio, sobre todo a las personas que estén casadas en sociedad conyugal y que ya tengan su emprendimiento y todo está funcionando bien, nunca tuvieron problemas, pero se van a divorciar. ¿Qué pasa con la empresa cuando hay sociedad conyugal? Se tiene que liquidar. Se tiene que liquidar o simplemente pueden hacer un acuerdo, obviamente, para liquidar la sociedad conyugal y se reparten las acciones. Podría ser. Ahora, obviamente, la empresa... O sea, no sé si viste la película Hambre de Poder. Sí. No, está en Netflix, la recomiendo, bastante buena. Y le pasaba al creador, o sea, no el creador, pero a quien se le ocurrió la idea de que McDonald's podía ser un negocio multimillonario, estaba casado. Y cuando la empresa le estaba yendo espectacular, se va a divorciar de la esposa porque conoció Otra a persona. una mujer en el camino. Y cuando está viendo el tema del divorcio, que es lo mismo que estamos conversando, le dice al abogado, déjale la casa, déjale el auto, déjale todo lo que quiera. Y el abogado le pregunta, ¿y de la empresa? Ni una sola acción, absolutamente nada. Entonces, ese es el punto de lo que puede llegar a afectar un matrimonio, que se ve en una película. O sea, ¿cómo afectaría tu emprendimiento, por ejemplo, un divorcio? O sea, imaginando el tema que yo estoy diciendo, a esta persona, la esposa de Ray Kroc, que es el creador Sí. de McDonald's como empresa gigante, que le hubiese dado el 10% de McDonald's. ¿Te imaginas la cantidad de plata que No, se y hubiese el tema es que en Chile, si eso hubiese ocurrido en Chile, él le hubiese tenido que dar legalmente el 50% de todo. Si hubiese estado casado en sociedad conyugal, porque le corresponde el 50% de todos los bienes que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio. Efectivamente. Y Y eso fue durante incluye, la vigencia del y matrimonio. eso incluye las acciones. Ya, pero ¿cuál es el problema? Ahora, si una persona no está asesorada, que nosotros siempre decimos asesórense, le hubiese ofrecido darle quizás $1 millón, como le dio los hermanos Sí, McDonald's a quizás cada un uno, tema de un acuerdo. y renuncia Obviamente a la compensación renuncia a la económica. y no solo a la compensación económica, sino a la liquidación de la sociedad Por eso, conyugal. o sea, renuncia a ello y con eso queda con toda la cosa Exacto. nuevamente. Claro, que podría ser un factor de negociación de que es plata rápida y cerramos el tema. Todo termina en lo mismo. Asesórense, pregunten. O sea, si acá hay gente Sí. que no sabe lo que puede ocurrir, O sea, pregúntense. al momento de constituirse no solo afectan los temas tributarios. No. ¿Ya? Afecta a toda la empresa. Puede Sí, afectar o sea, toda la cualquier empresa. situación de hecho que tengan ustedes puede afectar su emprendimiento. Por eso es importante el asesoramiento. No basta con en tu empresa en un día venir y pinchar todo esa lamparita que dice ejemplo. Y poner ejemplo, y ejemplo. a todo. Y claro, probablemente va a funcionar. Pero si llegan a tener un problema de esto, si llegan a divorciar, van a tener problemas. Entonces, lo mejor es asesorarse antes de que Constituirse. después cuando ya tengan los problemas, porque va a ser mucho más difícil solucionar esos problemas. Y más caro. Emergencia. Claro. Oye, me llegó un Entonces, mensaje. sí, yo creo que debería ponerlo en silencio. ¿eh? O sea, como que lo intenté, pero se me olvidó. Ahí está. Listo, está en silencio. Ya, ahí sí. Ya, hemos vuelto. Ya. Entonces, el matrimonio, para ir recapitulando, el matrimonio cómo puede afectar es en la elección sobre todo del régimen patrimonial cuál van a tener en el matrimonio o tienen en el matrimonio. O sea, puede afectar a la empresa de forma económica, en toma de decisiones. Exacto. Incluso que la empresa hasta se termine. Sí, claro. O sea, realmente Sí. el matrimonio coetáneo, o sea, al momento de que uno genera la empresa, si uno ya está casado, ya puede tener problemas. Si uno puede Sí. tener problemas por... Mire, ejemplo tonto. La empresa le va increíble y los pillan siendo infieles. La esposa les va a pegar donde duele porque obviamente tiene un factor emocional donde claro. le va a molestar. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Quizás no quiera la casa, quizás no quiera el auto, pero sí pegar en la empresa. La empresa. En la empresa. Que es la guagua. Por eso, que literalmente es la guagua del hombre. Así como la mujer es feliz como pensando en el hijo, todo. No, y puede darse en el caso inverso. Puede ser de que la mujer tenga una empresa y que esté casada en sociedad conyugal y tenga la empresa y la adquirió durante la vigencia de la sociedad conyugal Sin el y sin el 150. artículo 150 y resulta que la mujer conoció a alguien y se fue con ese alguien. Perdió la mitad de la empresa Y automáticamente. supongamos que ya el marido desaparece y después lo quiere encontrar y no puede encontrarlo. O el marido estando simplemente dice no te autorizo. Y Hasta ahí llegó. hasta ahí llegamos. ¿Sí? Entonces después ya tendríamos que empezar a hacer la partición por la liquidación de la sociedad conyugal y tendrían que empezar a dividirse los bienes 50 y 50, porque eso es lo que dice la ley, 50 y 50, o sea, la mitad para ti y la mitad para mí. O sea, para englobar la idea final, porque ya estamos como en los minutos. Sí, no. Lo importante es,
de lo que hemos hablado siempre, si hay un problema con la empresa, todo va a terminar con el tema de la compensación económica y la liquidación de la sociedad. Sí. Si ustedes están casados con separación de bienes, eso no pasa. Solo el tema de la compensación Solamente económica. la compensación económica, pero no la liquidación de la sociedad. Pero la compensación económica no afecta directamente a la al empresa. emprendimiento, porque afecta a la persona. O sea, la persona adquiere una deuda. Te tengo, no sé, supongamos, estoy casado y me divorcié y me condenaron por compensación económica a pagarle 5 millones de pesos. Se lo puedo pagar hasta en cuotas. Si Se lo puedo quiero. pagar en... bueno, podríamos acordar ¿Sí? cuotas y supongamos que yo dejo de pagar esas cuotas, perfectamente me podrían embargar mis acciones. ¿Ya? Pero por regla general, al principio no opera de esa forma. Sí. Entonces, Ahora, ojo, Ujú. hay un punto a favor que tienen las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Y es? ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado ya en otros programas, hay sociedades que son de capital y sociedades que son de personas. Personas. ¿Ya? En el caso de la SPA, sociedad por acciones, es de capital. Son sociedades de capital, por tanto, yo puedo embargar acciones, ¿ya? Porque es un capital activo. y eso es lo que importa, es un activo. En cambio, en las sociedades de responsabilidad limitada, las acciones, que no son acciones, son derechos, no son activos propiamente tales, de por sí, porque no se pueden dividir, son indivisibles, ¿ya? Por tanto, lo único que podrían embargar en ese caso son las utilidades Ya. que me corresponderían a mí como socio. O sea, supongamos, somos 50 y 50 y me quieren embargar... Porcentaje. Claro, un porcentaje me pueden embargar el 50% de las utilidades de la empresa. Eso es lo que podrían embargarme. Pero nosotros mostramos el estado de resultado, porque si no hace retiro... Sí, claro, obviamente. Si no hace Y retiro, no si uno tiene... hace reinversión. Entonces, es un punto a favor que tiene la sociedad de responsabilidad limitada en contra, digamos, de las sociedades por acciones. Pero es que ahí también nosotros teníamos que hacer un programa entero de cuál es la diferencia. Sí, no, pero por Podríamos eso, hacerlo técnicamente. pero por eso se enlaza mucho con este tema del divorcio. Sí. Porque podría perfectamente el divorcio generar esta situación de tener que embargar, por ejemplo, acciones o derechos, en este caso, si es responsabilidad limitada, y en ese caso sería solo la utilidad. Sí. Entonces, de cierta forma, la limitada te protege más Protege la estas sociedad. mismas situaciones. Sí, Sí, de estas mismas protege situaciones. la sociedad. Sí. El tema es que la sociedad por acciones, siempre lo hemos dicho, es para empresas que usualmente son como con un crecimiento bastante rápido, con un capital un poco más Que buscan un grande. crecimiento que después quizás digan, ¿saben qué? Quiero que alguien invierta en mi empresa. Es por eso, para y es poder mucho más vender. simple, digamos. Ahora, nuestra sociedad, por ejemplo, que es de responsabilidad limitada, Sí. no esperamos que alguien llegue e invierta en nosotros. Nosotros No. técnicamente esperamos que desarrollar la empresa, que vaya Exacto. creciendo, pero no como terminar como Coca-Cola. O sea, si podemos lograr eso sería pero maravilloso. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, Feliciano dice, buenísimo el tema de hoy, es verdad. De hecho, yo informo todo lo bueno y lo malo al estar en matrimonio y constituir una empresa. He tenido 2 respuestas. No, ¿qué problema vamos a tener nosotros a futuro si nos queremos tanto? Y la otra respuesta es, no me caso entonces, sigamos así nomás. Sigamos andando. Y un bonus track, no hagamos nada entonces. No, entonces, bueno, estos ejemplos Pasan. son cosas que pasan, ¿Sí? pero lo importante no es no tomar decisiones porque el matrimonio te impone ciertas limitaciones, porque podrías tener un problema, sino que es asesorarse para Tomar la mejor decisión la que mejor puedas tomar. decisión para que cuando llegue a pasar algo así, estés protegido. O por último, si pasa algo malo, saber cómo reaccionar y que los daños sean mínimos. Por ejemplo, el primer caso que dice, no, ¿qué problema vamos a tener nosotros a futuro si nos queremos tanto? El amor se se puede acaba acabar de un momento a El amor otro. se acaba. Sí. Del amor al odio de un paso. Sí. Podría Según- aparecerle a Labner Scarlett Johansson, por ejemplo, y hasta ahí nomás llegó. Adiós, señores, me retiro. Claro, entonces, por ejemplo, la otra respuesta, no me caso entonces, no, si tampoco la idea es que no se case, si la idea es que se proteja. O sea, perfectamente cásese, pero con régimen de separación total de bienes y ningún problema. Es que si no se casa, por ejemplo, y hay hijos, ahí viene la pensión de alimentos. Claro, el tema de la herencia, Ojo, y por la pensión de, ejemplo. y la pensión de alimentos también le pueden embargar. Sí. Y le pueden embargar O acciones sea, que no quiere pagar. ojo, No, si esto puede embargar. ojo que el tema del matrimonio no es un tema malo. Piensa que el matrimonio en general es un contrato. O sea, Ya, no y es que en como general con- es un contrato. o sea, es un contrato. Es un contrato. Sí. Es un contrato Entonces, solemne. Es un contrato en el cual le genera a usted derechos y le Y genera obligaciones. obligaciones. Pero uno de los mejores derechos que tiene es el derecho del cónyuge a heredar. O sea, si a mí me pasa algo y yo estoy casado, mi cónyuge también va a ser heredero mío. En cambio, si solo soy un conviviente de hecho, Nada. no hereda nada. Nada. ¿Ya? Nada. Entonces, ese es un tema por qué sí sería bueno también casarse para proteger, digamos, a su pareja. Efectivamente. Y no porque en algún día nos podríamos divorciar y eso podría generar problemas para mi empresa no casarse.
No, si la idea es simplemente establecer la empresa con las precauciones correspondientes a Exacto. cada caso. Sí, claro. O separación Y como dice el bonus track, entonces no hagamos nada entonces. No, haga su empresa, cásese, pero obviamente tomando los resguardos y siguiendo los consejos. Y súper simples. Esto se basa en Que le dé una buena separación total de bienes. Eso es toda la asesoría. Si uno quiere emprender, no sabe qué pueda pasar, se resuelve siempre todo en lo mismo. Separación total de bienes. Sí. No tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con los problemas que puedan tener, sino que simplemente es una protección para el patrimonio propio, para el patrimonio de la familia y para cualquier eventualidad. En eso se Sí. resume completamente todo, Exacto. a mi parecer. Sí, claro. Sí, claro. Y el tema del divorcio, bueno, son cosas que pasan. Preparen la bolletera nomás. Claro, en caso de que proceda, digamos, la compensación económica. Casi siempre procede Y- técnicamente. y- Donde hay hijos siempre procede. Sí, claro. Entonces, tratar de evitar, por ejemplo, los problemas que pueda tener su sociedad por el divorcio, por el matrimonio, por no haberse asesorado a tiempo. Yo creo que con eso quedamos completamente claros. Es un Quedamos tema bastante completamente cortito. ¿Hay otra pregunta más? ¿Algo más? No, nada más en redes. Estamos flojitos en las redes. Sí, sí. Vamos a empezar parece que vamos a tener que empezar a hacer regalos para que participe la gente. Entonces, Un incentivo. premios sorpresa pueden haber. Premio sorpresa. Sí. Pero bueno, ya, hoy te toca despedirte. Ya. Bueno, entonces despedimos el programa de hoy día. Espero que este tema les haya gustado. Espero que hayan aprendido bastante. Un tema que no solo tiene que ver con emprendimiento, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de todos en general. A todos nos puede pasar. O sea, creo que todos nos vamos a casar. Ojalá que no todos bueno, se no sé si divorcien. todos se casan, pero por lo menos mucha gente se casa y mucha gente se divorcia también. Efectivamente. De hecho, la tasa de divorcio es más alta que la tasa de matrimonio. Ahora, si se divorcian, lamentablemente no cuenten con nosotros. No tenemos ese tema. No nos gusta. Pero es importante de que sepan cuáles son los pros, los contras de las cosas. Como todo en la vida. Y que les sirva esta temática para su vida y también para su emprendimiento, porque esa es la idea. Que se vayan Así derecho a que- emprender, asesorados y tomando las mejores Y bien decisiones que asesorado. puedan tomar. Exacto. Entonces, que- bueno, cualquier duda o consulta pueden escribirnos en A nuestras redes info- sociales a info@jorqueramunoz.com. Y Munoz, también no pueden Muñoz. buscarnos en nuestras redes sociales como Jorquera Munoz y Asociados. Así que eso, un saludo, nos vemos La otra próxima semana.